Aprovechando esta semana de celebración patria, quiero compartirles una conversación con un notable músico y artista boliviano que pocos conocen o recuerdan, porque hace mucho él vive en Estados Unidos, donde compone, produce y difunde música boliviana, música andina. Se trata de Gonzalo Vargas. Quenista, zampoñista, virtuoso de los instrumentos de viento, pero sobre todo compositor, y con su grupo Incuyo, Gonzalo Vargas ha realizado una decena de discos, todos dentro de música andina, de esa música andina para apreciar, esa que nos transporta a las montañas, a los nevados, al viento, a una riqueza que cada vez sentimos menos. Por eso hoy es una extraordinaria oportunidad de reencontrarnos con nuestra propia música desde la sensibilidad de quien lo hace desde lejos. Hoy, Gonzalo Vargas. Gonzalo, qué gusto tenerte en el programa, es un privilegio y además muy agradecido que te des tu tiempo porque sé que en las próximas horas te tomas el avión de regreso a los Estados Unidos, así que muchas gracias por esta posibilidad de charlar contigo. Al contrario, gracias a ti y gracias por darme oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia y con mucho orgullo y con mucho cariño. Acá estamos para responderte a tus preguntas. ¿Hace cuánto que vives en California? Bueno, ya estoy viviendo allá más de 45 años. He revisado tu historial, tu biografía y es algo impresionante. Y quiero empezar con una pregunta que nos permita ver cómo puedes resumir. ¿Quién es Gonzalo Vargas? Bueno, pienso que es algo un poco difícil decirlo, ¿no? Obviamente uno mismo, pero siempre me he considerado, digamos, un mensajero de la cultura boliviana, de la cultura nativa, de la música. Y eso siempre ha sido mi deseo, mi interés de poder comunicar y llevar a conocer mi cultura, de lo cual soy muy orgulloso, ¿no? Vengo de una comunidad muy pequeña, muy remota, que se remonta también en la historia bastante atrás. Entonces soy muy orgulloso de ello y ese siempre ha sido mi guía para poder salir adelante y comunicar mi actividad, mi música y mis composiciones. Para asumir ese rol de mensajero, me imagino que te ha marcado de una forma muy contundente justamente el lugar de donde vienes. Cuéntanos de ese lugar. Efectivamente, sí, yo nací en un pueblito pequeño llamado Tapacarí. Este se encuentra en una quebrada ya entre el altiplano y el valle, ¿no? Entonces, en Cochabamba. En Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, sí. Enclavado en la cordillera, por supuesto, de los Andes, ¿no? Entonces, este lugar fue muy importante, digamos, durante la época del Incario, e incluso más antes que del Incario, y posteriormente en la conquista y en la época republicana, porque era el punto más fácil para llegar del vasto altiplano al inmenso valle, ¿no?, de Cochabamba. Entonces eso causó que este pueblito fuera muy importante en muchos sentidos. Y también llegó mucha influencia inca, obviamente, y quedó plasmado en el área la música, tejidos, cultura y tradiciones, obviamente. ¿Y en tu infancia qué música se escuchaba ahí que te marcaron, me imagino, también? Oh, sí, por supuesto. Mi familia venía de allá y siempre estábamos continuamente de vuelta al pueblo y escuchábamos los festivales, mucha música de los sicuris, suricicus,
lecheguayos, moseñadas, tarqueadas, innumerables las cantidades de instrumentos de viento que existen en el área y danzas también, por supuesto, ¿no? Y luego con la familia se fueron a... No, luego mi familia tuvo que moverse del pueblo porque por razones de que mis hermanos ya estaban en edad de llegar al colegio. Son varios hermanos, ¿verdad? Sí, mis hermanos mayores. Entonces, el pueblito no tenía un colegio, entonces tuvieron que mover la familia a un lugar más cercano a la ciudad, ¿no? Y se movieron para el Vinto, en Quillacollo. En Quillacollo. Pero para llegar a esta tu comunidad de origen, por lo que me has contado antes, casi no había caminos, ¿no? No, efectivamente. La única forma de llegar al pueblo era durante los tiempos de sequía, ¿no? Cuando no llueve, porque el río, pues en tiempo de lluvia se llena totalmente y barre todo el camino. No existe. Y cada año tienen que rehacer el camino, reconstruir. Y entonces prácticamente el pueblo quedaba incomunicado por 6 meses. Wow. Muchos hemos en el colegio tocado en el grupo del colegio, pero en tu caso el ingresar a hacer música en colegio fue definitivo, ¿no? Efectivamente, sí, y ese fue uno de los momentos claves para que yo me inclinara más a la música. Obviamente ya desde muy chico la música la estaba escuchando continuamente y a veces agarraba una caña y trataba de imitar los sonidos que los indígenas lograban en sus zampoñas. No lo tenía obviamente, pero tenía acceso a cañas o cualquier tubito que agarraba y empezaba a soplar y me encantaba. Y ya llegando en el colegio, resulta que el colegio organizaba un viaje de estudiantes que participaban en un encuentro juvenil organizado por la ciudad de Calama. El colegio en el que yo estaba también se llamaba Calama, entonces por ese motivo creo que había un poco de afinidad y la invitación llegaba. Entonces para poder participar en esta delegación uno tenía que ser buen futbolista o saber tocar un instrumento, ¿no? La zampoña. Yo no era muy buen futbolista cuando estaba chico, así que dije, entonces voy a aprender la zampoña porque quería viajar. Lo cual me fue bien fácil porque en cuanto agarré la zampoña ya podía yo tocar. Tal vez era por el hecho de que estuve expuesto desde niño, de cómo la música se fue compenetrando en mí, yo creo. Pero como que no solo fue facilidad, ¿no? Como que sentiste que había me da la sensación como que si hubiese un llamado de que eso era lo tuyo. También, sí, por supuesto, sí, porque como siempre crecí desde muy chiquito expuesto a estas músicas, a estas tradiciones, así que era ya parte de mí, o sea, y es lo que ocurre con los indígenas, todos en el pueblo o en la comunidad, todos tocan. Así que yo creo que sufrí el mismo efecto. Entiendo además que has hecho la universidad más cumplir por la familia que porque sea tu interés. Exactamente, sí. Y también me doy cuenta, obviamente, de que en esas épocas los padres siempre querían lo mejor para el hijo, ¿no? Obviamente. Que no era que se dedique a la música. Exacto. Y había una cierta, ¿cómo se podría decir? ¿Prejuicio? Un prejuicio, ¿no? De que el ser músico era directamente para ser borracho o mujeriego o la perdición de uno, ¿verdad? Entonces quizá por ese motivo mis padres no me permitieron, porque mi deseo era estudiar música. ¿Ya entonces querías dedicarte a la música? Quería dedicarme a la música, sí. Entonces hasta allá incluso averigüé las dos únicas instituciones que ofrecían música eran en La Paz y en Sucre. Logré averiguar lo de Sucre, pero en el momento llegado no se pudo realizar. De modo que tuve que meterme a estudiar matemáticas. Matemáticas. ¿Y terminaste y todo? Exactamente. Pero cuando terminaste le dijiste a tu papá, me voy por la música. Me voy por la música, sí. ¿Y cómo lo tomaron en la familia? Bueno, mi padre fue un tanto comprensivo porque, bueno, eso es lo que él quería. Yo agarré el título y le dije, papá, este es para ti, acá tú querías que haga esto. Pero ahora me vas a dejar hacer lo que yo quiero hacer. La quena y la zampoña también como que te atraparon, te sedujeron, porque pudo haberte atrapado el charango o la guitarra, cantar, pero parece que has tenido claridad en que lo tuyo eran los vientos. Sí, efectivamente, la zampoña especialmente fue lo primero que aprendí y me resultó tan fácil de todas maneras, ¿no? Como que ya lo hubiese sabido de antes, con anterioridad, y me salía muy fácilmente las notas y las melodías. Entonces, ya posterior a ello, empecé a tocar un poco la quena y también un poco exploré el charango y la guitarra, ¿no? Porque un tanto tuve la necesidad de aprender más guitarra para poder hacer las composiciones, porque en la mayoría de mis composiciones siempre me baso en la guitarra.
tal vez la facilidad, la calidad de las armonías y todo eso que hace que uno pueda componer más fácilmente. Pero en todos los grupos que has hecho luego, siempre has sido vientista, sobre todo. Sí. Bueno, eso lo vamos a comprobar, empezando ya a escuchar algo de Incuyo, para luego continuar con una aproximación a tu biografía. Gonzalo, ¿cómo es que has sido parte de Savia Nueva sin ser el Savia Nueva que todos conocemos? Bueno, es una historia un poquito interesante. Bueno, resulta que ya en el tiempo que ya estaba estudiando en la universidad, entonces conocí otros dos muchachos, un guitarrista y un charanguista, y empezamos a explorar un poquito, empezamos a tocar y sonaba bonito y lindo. Ya una vez que logramos un repertorio, dijimos, ¿por qué no vamos a La Paz a tocar? Bueno, sabíamos de la existencia de la Peña Naira. Claro. Entonces dijimos, podemos ir a La Paz y tocamos en la Naira. Aparte de la Naira hay también otras peñas, nos informamos, como los Escudos, el Internacional en esa época. Pero nuestro primer objetivo era llegar a la Naira, obviamente. Agarramos nuestros instrumentos y nos largamos a La Paz, vinimos acá y fuimos a visitarlo a Cabur, a la Peña Naira. En ese tiempo Cabur estaba a cargo de la peña. Y él nos recibe y nos dice, bueno, ya, sí, a ver, ¿quiénes son ustedes? Me gustaría escucharlos, les voy a hacer una audición. Entonces nos da una audición una tarde, fuimos y teníamos un cierto nombre, como no recuerdo exactamente, pero quizá como Pucahuayra o algo así, ¿no? Y entonces vamos y nos presentamos, nos escuchó y le encantó la música que estábamos haciendo. Qué lindo, dijo, qué maravilla. Pero nos dijo, no me gusta su nombre, nos dice. ¿Por qué no se cambian a otro nombre? Llámense Savia Nueva, nos dijo. El propio maestro Cabur. Cabur, exactamente, exactamente. Nos dijo, no me gusta su nombre, pónganse Savia Nueva. Claro, nosotros nos miramos y dijimos, claro, si queremos tocar en la Naira, y sí, no, aparte que nos gustó el nombre cuando él nos lo presentó. Dijo, perfecto, está muy bien. A partir de ese momento quedamos como Savia Nueva. ¿Y actuaron como Savia Nueva? Actuamos como Savia Nueva, tuvimos como 2 fines de semana. Solamente teníamos que estar un fin de semana, pero le gustó tanto que nos dijo, quédense otra semana más. Así que dijimos, ya nos quedamos, porque de todas maneras queríamos también un poco contactar a Discolandia para ver la posibilidad de hacer algún disco, una grabación, ¿no? Con el trío. Entonces de ese modo quedamos con Savia Nueva, y Savia Nueva luego llegamos a Cochabamba y tocamos también bastante con Savia Nueva. Y resulta que no era tan nueva. Exacto. Habían otras sabias más, la andina y otra nueva. Y yo mismo me sorprendí porque ya posteriormente conocí al verdadero Savia Nueva, a César y a Jaime, que fueron muy buenos amigos míos también. ¿También conociste al gringo Fabre? Sí. ¿Cómo fue eso? Tuve el honor de conocerlo. Canata se había movido a radicar en Quillacollo, Cayo, Patricia y todo el resto del Canata. Tomaron una casa entera y ese era el centro cultural de Canata. Entonces, bueno, yo vivía también en Quillacollo, ahí cerca, y iba a pasar a visitarlos continuamente para practicar o hacer cualquier cosa, ¿no? Un domingo que fui en la mañana, encuentro ahí que estaba un señor que me parecía conocido, seguramente, porque lo reconocí de las tapas de los discos que había escuchado de Gringo Fabre. Entonces resultó ser él. Y lo que pasó fue que Cayo, que salió a comprarse unos pans para el desayuno, caminando en la plaza de Quillacollo, lo encontró deambulando allá, al Fabre. Estaban caminando temprano en la mañana, 8 de la mañana sería. Y lo encontró, entonces lo invitó a la casa. Y ellos, hace la casualidad que vivían a media cuadrita ahí de la plaza. Entonces estaba allá. Y me encantó también, por supuesto, conocerlo, y charlamos, pasamos toda una mañana conversando. Él nos contó muchas historietas de Europa, de acá de Bolivia, y claro, él dijo que en ese tiempo estaba visitando Bolivia nuevamente para establecer contactos para la gira de su nuevo grupo, que eran los Gringos de esa época. Claro. Tú debes recordar de ellos. Sí, por supuesto. ¿No? Ya que has nombrado a Canata, tú has sido parte de un disco hermoso, que es el segundo disco de Canata, donde participan justamente César y Jaime Junaro. Pero además tú aportas ahí con
con, creo, 3 composiciones en el disco de Kanata. Cuéntanos cómo ingresas a Kanata y cómo es que fue el proceso de grabar este disco. Estando ya con Savia Nueva, allá tocando en Cochabamba, nos pidieron hacer una audición para un ballet folclórico que estaba realizando una gira, creo, por el Brasil. Entonces querían escucharnos y fuimos allá, y tocamos y quedaron encantados. Y ahí vi un señor, un gringo prácticamente, porque parecía ser un gringo. Se trataba de el hermano de Cayo Salamanca, José Augusto Salamanca, a quien le llamaban el Danger, más conocido por Danger que por su nombre, ¿no? Entonces él nos estaba escuchando nada más y de poquito a poco se nos fue aproximando y se nos presentó porque le encantó la música, dijo, y él se nos presentó que era José Augusto y que era hermano de Cayo Salamanca, del grupo Kanata y todo eso. Entonces, de ese modo es que entablamos una amistad y nos encontrábamos continuamente. Y ahí fue que él me introdujo a Cayo. Me dijo, mis hermanos están allá en Venezuela, pero se están regresando, ya pronto van a regresar a Bolivia y estarían interesados en tocar contigo, me dijeron. De modo que cuando ya regresaron, prácticamente ya yo estaba dentro de Kanata. ¿Cómo fue el proceso de grabación de ese disco? Bueno, lo empezamos a preparar en Cochabamba. Llegó el charanguero original, el que tocaba el charango, José Mendoza. Él estuvo en Venezuela con ellos y todo. Entonces regresaron a Cochabamba y estábamos empezando a trabajar un poquito, una cosita así, preparando algunos temas. Pero algo sucedió de modo que José se regresó a La Paz, dejó el grupo prácticamente. Y hace la casualidad al mismo tiempo que César y Jaime estaban llegando a vacacionar en casa de Cayo, porque ya seguramente tenían una amistad con anterioridad. Uh-huh. Y vienen a visitarnos a Quillacollo y, bueno, sabiendo de la calidad de guitarrista que era también César, entonces ahí surgió la idea de poder hacer el disco con él. Ah, yeah. Claro, entonces, y también dice, bueno, esto ya era, Patricia fue la que me explicó, que la idea Patricia Linares, sí, que la idea original de ese disco en realidad fue de Sergio Medinaceli, uh-huh, que él también estaba, creo, exilado en Venezuela viviendo, entonces tenía mucha amistad con Cayo y Patricia. Y surgió la idea, pero ya, digamos, ellos tenían que elaborarlo, entonces empezamos a trabajar los temas y la parte de poética se lo asignó a César, porque él escribió la poesía, yeah, y la narración fue efectivamente con Jaime, ¿no? Claro, los temas Cayo y yo hicimos las composiciones y pudimos, digamos, sincronizar o compaginarlas a la temática del disco. Antes de escuchar justamente este disco, un elemento clave de tu larguísima carrera es que tú, al margen de ser vientista, por sobre todo eres compositor. Ya entonces eras compositor. Efectivamente, sí, ya estaba componiendo y, bueno, era algo natural que necesitaba yo sacar y expresarlo, ¿no? Entonces empezaron a salir, primeramente tal vez unos bosquejitos así de canciones, pero poco a poco fui elaborándolos y hasta que me salían las canciones enteras. Bueno, Kanata, el segundo volumen. Voy a volver a la tierra, a la dulce Pachamama, a la mancha azul del lago, a su fría transparencia.
también, Gonzalo, has tenido una pasadita por el rock. Entiendo que has grabado con 50 de marzo. Efectivamente, sí, caramba, mira, y fue precisamente en el viaje que realizamos para tocar en la Naira, como te había mencionado, de que Cabur nos pidió que nos quedáramos otra semana, entonces decidimos quedarnos para poder aprovechar también al mismo tiempo y visitar Discolandia y poder hacer alguna grabación, algo. Contactamos a Discolandia y nos ofrecieron también una audición, entonces fuimos una tarde y estábamos ahí tocando para los ejecutivos y estaban grabándonos, entonces sí, en ese momento pasaron 3 muchachos con las melenas largas De la época, claro. de la época, y claro, se detuvieron un rato ahí a escucharnos y pasaron luego, y ya en el momento que ya nos salíamos del estudio, entonces uno de ellos, Luis Seguino, se nos aproxima y nos dice si estuviera interesado en hacer una grabación que ellos estaban haciendo y si les podíamos ayudar con la zampoña y el charango. Entonces yo dije, sí, claro, me encantaría. Entonces hicimos una cita para el día siguiente y en el que, bueno, llegué al estudio y ensayamos, luego de un previo ensayo, entramos al estudio a grabar. Para mí fue una gran satisfacción y un honor, por supuesto, compartir con ellos, ¿no? Porque aparte que a mí también me encanta la música de rock, así que dije, qué mejor. En estos años 70 has interactuado con casi todos los músicos, creo, incluso con los Carcas, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Con los primeros Carcas. Con los primeros Carcas, sí. Es más, cuando tenía el grupo de Savia Nueva, bueno, estábamos tocando en Cochabamba bastante, pero resulta que el guitarrista se estaba yendo a España, recibió una invitación, creo, para ir a tocar allá en España, entonces nos dejó. Y al mismo tiempo estaban convocando para el Festival del Sesquicentenario que se iba a llevar a cabo en Sucre, en agosto del 75. Entonces yo andaba buscando un guitarrista, ¿con quién puede ser? Entonces le mencioné a Elmer, con quien ya habíamos establecido una amistad bastante, y nos visitábamos, yo iba a visitarles en su casa. Entonces le propongo y me dice, ya, yo voy con ustedes, yo vengo a tocar con Savia Nueva. Entonces de ese modo es que Elmer Hermosa se vino a tocar con nosotros como Savia Nueva, y fuimos allá a Sucre a tocar en el festival y algunos otros eventos en Cochabamba. Y de ese modo es que cuando ellos ya también me empezaron a jalar para poder, digamos, ser parte de Carcas, ya que Alcides Mejía, que era el vientista de los Carcas de esa época, había dejado el grupo y se fue, creo, con Eddie Navia para ir a hacer una gira en el Brasil, algo así. Entonces ellos también estaban sin vientista, entonces fue un momento propicio tal vez para mí entrar a ellos, ¿no? Entonces empezamos a trabajé unos meses y hicimos conciertos en Cochabamba, pero al mismo tiempo también un poco, yo estaba asistiendo a la universidad también al mismo tiempo, entonces un poquito había un conflicto en los ensayos, ¿no? Un poquito que no podía dedicarme al 100% a esos ensayos, porque ellos ensayaban todos los días. Los Carcas vivían solo para la música en esa época y era excelente. Después de Kanata, el disco de Kanata, creo que es el 77, 78, ¿no? Sí, el 77. 77. Y después de eso, tú haces una primera salida del país, digamos. Efectivamente. Y fue precisamente en un concierto de Kanata que estábamos dando en un recital en la Casa de la Cultura en Cochabamba. En algún intermedio una muchacha se aproxima al camerino y me empieza a conversar para preguntarme si tal vez yo estaría interesado en viajar o ir a tocar con alguien que ya estaba establecido en el Canadá. Pensé que era una broma, algo, dije, entonces por casualidad le di la dirección de mi casa y el día lunes se aparece en mi casa y me dice que su tío quería conversar conmigo y me citó para un día a tal hora y poder conversar con él. Lo cual lo hice y inmediatamente hablamos y al mes después estuve viajando al Canadá. Entre mis discos he encontrado justamente el disco de Sucay, Pachasiku. Oh, claro. Oh, yeah. Cuéntales a los oyentes sobre este disco que estás tomando. Este disco ya fue, digamos, realizado en
en California, en San Francisco, ¿no? Entonces, luego de que mi retorno a Bolivia, de Montreal, estuve acá unos 3, 4 meses y regresé a California ya para ir a conformar Sukai. Porque conocí en Canadá a 2 de ellos, un suizo y una americana, que eran excelentes músicos, y surgió la idea de conformar una nueva banda, al cual... ¿En Canadá? No, en San Francisco. Ah, ya en San Francisco. Ya en San Francisco, sí. Ajá. Bueno, escogieron ellos también entendían de que muchos de los grandes movimientos han comenzado en San Francisco, como sabrás. Claro. Como el movimiento del hipismo comenzó en San Francisco. Lógico. Mucha música de rock ha comenzado en San Francisco. Entonces, ellos, conversando, llegamos a la conclusión de que lo propicio era comenzar el grupo en San Francisco para poder salir a todo. Y había un público que quería escuchar esa música. Exactamente, sí, había, ¿no? Entonces, eso decidimos y fue para muy bien. Y logramos realizar el primer disco, Sukai Pachasiku, lo cual, pues, el Pachasiku era un tema mío. Y hay música ecuatoriana y peruana. Peruana también. Y tú haces la parte boliviana, digamos. Exacto, sí. Entonces, también hay una canción que, bueno, escribí en base a una composición de Mario Gutiérrez. Ah, de Rupay. Sí, de Rupay. Uh-huh. Este grupo fue un poco como residencia ya en Estados Unidos, que ya te permite quedarte. Sí, efectivamente, sí. Entonces este disco sí, una vez que lo hicimos, ya por supuesto nos abría ya más campo, ¿no? Para ir difundiendo más la música. Entonces mediante pues las invitaciones llegaban, ¿no? Más frecuentemente. Además una hermosa edición, ¿no? De este disco, que viene con una explicación de los instrumentos, que me imagino que tú has hecho. También, la redacción. sí, cómo no, sí. Fotos del charango, un grupo de los en conjunto, icus. obviamente, pero sí. Uh-huh. Parte de la temática del disco mismo, pues fue así una idea, por ejemplo, el de Sukai, que quiere decir abrir el surco para la siembra, ¿no? Ajá. Sukai. Ah, okay. Es una cosa que ellos todavía no lo sabían, obviamente, pero claro, cuando ya empezamos a tocar y ya ves que se escogió el nombre, un poco les di la temática y el significado mismo del grupo. Sukai era un boliviano, tú con una norteamericana. Un suizo. Un suizo. Y otro boliviano. Canelas. Uh-huh. Bueno, ¿escuchamos? Claro que sí. Con Sukai estuve como cerca de 6 años. Uh-huh. Trabajábamos bastante realmente porque hacíamos giras a lo largo de la costa del este, la del oeste, el medio, Canadá. Y dime una cosa, el público, la audiencia que iba a esos conciertos, ¿eran solamente latinos? ¿Eran bolivianos? ¿Qué audiencia había? En su mayoría, el 99% eran americanos. Ah. Sí, más era dirigido al grupo americano. Y realmente fue bonito lograr eso porque... Claro. Sí, porque el hecho de participar, digamos, en los festivales folclóricos de allá, o sea, en su mayoría son gente americana, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ese modo es que el grupo fue conocido más, digamos, en el ambiente americano. En 1988 decides crear tu propio proyecto, tu grupo Incuyo. ¿Qué quiere decir ese nombre? Bueno, escogí Incuyo porque, como te había mencionado anteriormente, es una comunidad remota que
donde existen unos baños termales. Y estos baños eran conocidísimos incluso en tiempos de los incas, así como lo menciona el primer cronista peruano, Garcilaso de la Vega, en el que explica, ¿no? y habla de las aguas termales de esta zona y de la región misma de Tapacarí, donde existían dos caciques que estaban en pugna. Entonces él, cuando llegó, apaciguó a los caciques y es más, los llevó a los dos caciques al Cusco. Pero ocurrió un fenómeno interesante en esa época, porque Tapacarí, y como es en general, digamos, en la historia inca, hay tres regiones en el Perú y en Bolivia que son sumamente importantes: el valle de Moquegua, el valle de Azapa y Cochabamba, que son los tres valles más fértiles del área. Yeah. Entonces eso era muy importante para el incario. Entonces sí, ocurrió un fenómeno, pienso, en esas épocas, que movieron a toda la población de Tapacarí y ellos trajeron a sus pobladores para que repoblen el área, de modo que puedan tener mejor control de todas estas áreas fértiles que tenían mucha importancia para el imperio. Entiendo que la primera producción de Incuyo fue un cassette. Sí, efectivamente. ¿No? Y también tenías a otra música. Ella tocaba la guitarra. ¿Y de dónde era? Ella era americana, Pamela Darrington, es una americana. ¿Y cómo das con personas de Estados Unidos que puedan tocar música andina? Pamela ya sabía un poco de tocar la guitarra, sabía tocar música folclórica americana, entonces fue muy fácil, digamos, enseñarle los ritmos bolivianos o andinos, ¿no? En parte fue por mi influencia, obviamente. Claro. Tuve que enseñarla y la agarró bastante bien. Incuyo tiene una decena de discos, has grabado una decena de discos con Incuyo en distintos años. Y lo que me llama la atención y me parece extraordinario es que has mantenido esa estética que yo creo que es la que tuvo la época dorada de la música boliviana antes que los Carcas lo arruinen, que es esta música boliviana o andina para apreciar. Y eso tiene que ver con un elemento, y es que en muchos casos, en gran parte, era música instrumental. No dependía necesariamente del texto. No es que sea malo que se cante, pero como que los Carcas pusieron que solo se podía hacer música boliviana cantando. Y tú has mantenido en tus composiciones, porque la mayoría del material son tus composiciones, ese trabajo por lo melódico, ese trabajo por lograr musicalmente que sea impecable, que sea atractivo. Efectivamente, sí, siempre tenía una inclinación a la música instrumental desde muy pequeño, entonces quería mantener eso y tratar un poco de reflejar, digamos, el sentimiento indígena, nuestra cultura, nuestros orígenes, mediante la música y expresarlos de alguna forma. Entonces ese era el proceso, digamos, para mí, para inspirarme en algunas canciones. Me inspiraba muchas veces cerraba los ojos y imaginarme yo estar en los Andes o en el pueblito donde nací o en lugares aledaños, ¿no? Entonces un poco quería reflejar eso en las composiciones y mantenerlas en la forma instrumental.
Tu música también ha llegado al cine. Hay la película Baraka, que es una continuación de alguna forma de lo que se planteó en esta tripleta de maravillosas películas que fue Koyaanisqatsi, Powakatsi, que es esta otra, ¿no? Uh-huh. Y el director de fotografía es con quien trabaja contigo esta película. Efectivamente, sí. Él escogió el tema y es un tema que obviamente me ha traído muchas satisfacciones. Es uno de los temas más escuchados de mi discografía. Uh-huh. Entonces escogió ese tema Wipala, que realmente es un tanto dramático, ¿no? Porque tiene diferentes partes y un tanto, ¿cómo podría explicar? Casi como un tema clásico que tiene sus diferentes partes y progresiones que va armando el tema. Contarles que estas películas son fundamentalmente un diálogo de la imagen con la música, porque no es ficción, sino es un trabajo visual que se hace y que va generando atmósferas fantásticas de música y de imágenes. Escuchemos ese Wipala. Otro aspecto que me ha llamado la atención notablemente, Gonzalo, es que tus discos se escuchan con frecuencia en Estados Unidos, y esto tú lo compruebas porque me has mostrado listas en las que sale cómo es que se va difundiendo tu música. Efectivamente, tuvimos la fortuna de ser, digamos, ubicados en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, Apple y Pandora y otras, ¿no? Entonces,
se está difundiendo bastante y obviamente la gente que nos conocía ya por medio de los discos o por medio de los conciertos, ellos continúan escuchando a través de las plataformas y va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, lo cual nos satisface mucho. Y al ser, digamos, yo miembro de la Sociedad de Compositores de allá, BMI, entonces ellos tienen un control increíble de cada performance o cada vez que la canción es tocada, pues está ahí anotada, ¿no? En los recortes. Y realmente llegan de todas partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, obviamente, y me sorprende porque muchas veces llega de la China, llega de la India, de Singapur y de países que yo no me imaginaba que mi música estaba siendo tocada, ¿no? Obviamente. Y Gonzalo, en todos estos años y en esa decena de discos, como que no has cedido, afortunadamente, en hacer una música más complaciente en términos de que sea bailable, que sea para uso, no sé, de simple nostalgia, de fiestas de los bolivianos. No has cedido en tu propuesta de seguir haciendo tu composición dentro de esa búsqueda de la música andina. ¿Por qué? Yo creo que un poco más que todo por la forma de expresión mía, ¿no? Como te había mencionado, yo me siento, digamos, un intermediario, ¿no? De la cultura, de nuestros orígenes, y difundir hacia afuera. Lo cual se puede también hacer, yo creo, con la música cantada, ¿no? Obviamente, pero yo siempre he preferido ser la parte instrumental, que creo a uno hace que uno se imagine o viaje a los lugares que uno está proponiendo, ¿no? Mediante la música. Y aunque la tecnología ahora lo puede todo y con una tecla uno puede en un teclado tener que en las zampoñas ese sonido de la caña parece insuperable, ¿no? Exactamente, sí, es esotérico, ¿no? Un tanto. Quizás es una de esas llaves para que siga siendo tan profunda esta música, ¿no? Exactamente, y al mismo tiempo también es una música simple, y lo cual en muchos comentarios mucha gente ha podido compartir y anotar, ¿no? La simpleza de la música, pero que tiene un contenido tan profundo. Aunque tú vives hace casi 50 años ya en Estados Unidos, ¿estás permanentemente retornando a Bolivia? Efectivamente, sí, para mí cada viaje siempre es un motivo para recargar baterías, como comúnmente se dice, ¿no? ¿Tu esposa, tus hijos también tienen esta relación con Bolivia? Exactamente, sí, ellos también aman mucho la cultura, aman mucho el baile, la música, y así que lo cual me place mucho. ¿Te preocupa el Estados Unidos de ahora con Trump? Digo, por las noticias y por este panorama que... Bueno, un tanto sí, realmente, porque cómo ha ido cambiando, porque el tiempo que yo llegué allá, Estados Unidos ahora es un tanto diferente, ¿no? En ese tiempo era mucho más abierto, más, ¿cómo te puedo decir? Más dócil o algo así, pero ahora se nota que hay un poco más de racismo, hay un poco más de... ya no es tan agradable como en esos tiempos. Claro. Gonzalo, ya cerrando esta conversación, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo creo que para mí fue, digamos, bastante fácil poder acomodarme allá, porque siempre tuve el espíritu de aventurero, de poder salir afuera y expresar mi música y hacer conocer mi música. Notaba que acá en Bolivia era un tanto más difícil poder hacer lo que yo estaba haciendo ahora, porque precisamente tal vez por las influencias de los grupos vocales, ¿no? Carcas o Amaru u otros grupos, que para mí hacer este tipo de música instrumental acá en Bolivia
me parecía un poco difícil y entonces decidí quedarme allá porque la gente era más receptiva allá para mi música. Y lo cual pude, digamos, comprobar y tuve la fortuna de ser partícipe de un sello que estaba totalmente dirigido al mercado de New Age. Entonces ellos pudieron ubicar mi música muy apropiadamente en ese mercado y resultó ser bastante bien. ¿Qué ha sido lo más grato? Bueno, tengo una experiencia que tal vez me gustaría mencionar, y era un concierto en Winnipeg, un concierto de un festival folclórico donde había por lo menos unas 20.000 personas, así en un parque abierto, tremendos equipos y pantallas gigantes, todos. Y nosotros 4 individuos, un charanguito, una guitarra, una zampoña y un bombito, empezamos a tocar una melodía de una manera progresiva. Íbamos acelerando un poquito, poco a poco, de modo que cuando terminamos causó una ola así de euforia, ¿no? Y yo no podía creer ver el público y de pronto, ¡wow!, así se levanta y toda esa gente. Uh-huh. Entonces ahí comprendí, digamos, la fuerza de la música y de cómo solo 4 individuos podíamos crear eso así, pero con esos instrumentos típicos, esos instrumentos simples, sencillos, ¿no? Justamente, no sé si eres de los que les habla, pero si aquí estuviese tu zampoña, tu quena, la que más quieres, ¿qué les dices a esos instrumentos? Bueno, ellos son parte mía. Es un proceso que casi inseparable, ¿no? Porque me han acompañado desde chiquito, tal vez incluso desde mi nacimiento, porque es el lugar que he nacido, siempre he sido expuesto a eso, y es parte de mi vida. Uh-huh. Entonces les digo que agarro y toco y la verdad que no pienso en nada más. Lo último, a pesar de tus 50 años viviendo afuera, pero con el corazón acá, ¿qué es Bolivia para ti? Obviamente representa mucho, ¿no? Porque soy boliviano, pero más que ello, soy andino, obviamente, ¿no? Y digamos, al comienzo de estas culturas, en la evolución de todas estas culturas, no había puntos ni rayas, no habían fronteras, entonces éramos uno solo, éramos andinos y venimos con un solo origen todos, creo. Y un tanto me identifico con ello. Gonzalo, qué gusto conocerte y gracias por seguir apostando a hacer la música andina. Merecemos escuchar quienes estamos en la música y ojalá esta música pueda llegar a más bolivianos que quizás desconocen de tu trabajo. Y gracias por venir. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Ha sido un honor para mí y muy contento. Nuevamente un saludo grande para toda tu audiencia.